Ja pots trobar a les nostres pantalles Un dia al Lobo López, el documental d'Alejandro Salgado, que retrata el moment històric, les persones i els espais que van fer possible un dels discos més influents del pop espanyol, Échate un cantecito, ara que compleix 30 anys. Avui parlem amb el director del documental i amb el seu protagonista, Kiko Veneno, un veritable enamorat del cinema. Benvinguts a Cineastes Cinèfils, el podcast de Cinemes Girona. Vamos a ver, ¿funciona eso bien? Venga, estupendo. Pues antes que nada, una bronca o un lamento. ¿Por qué casi no has hecho películas como actor? Tienes planta, hablas bien, se te entiende, tienes carisma. ¿No has recibido ofertas? No, la verdad es que no, yo creo que no sería buen actor. No sé, aunque ya con la edad, lo que pasa es que con la edad se corrige todo, ¿no? Si llegas a una cierta edad, tú mismo te vas atemperando y vas construyendo a lo mejor algo, te das cuenta de cosas que no sé. La verdad es que me sorprende esto que has dicho, es la primera vez que me lo dicen. ¿Sí? Pero yo siempre me he sentido poco dotado para la actuación. Pero bueno, aparte, sobre todo me he sentido muy perezoso, o sea, yo he sido siempre muy vago. Realmente yo tuve un interés genuino por el arte desde muy joven, que no sabía cómo se iba a reflejar, en qué se iba a reflejar. Cuando aparece la música en mi vida, empiezo a hacer canciones y de pronto aparece Raimundo, yo sentí que ese era mi camino y yo pensé que con la música ya tenía yo bastante, era un campo bastante amplio como para dedicarme a él en cuerpo y alma, en hacer letras, en hacer canciones, en aprender a tocar un instrumento, aprender a hacer algo con las manos, por ejemplo, fue para mí muy importante. Porque sentía como muy inútil, ¿no? O sea, en el sentido de que, muy bien, puedes escribir, pero creo que también hacer algo con tu cuerpo, con las manos, esa artesanía también creo que me potencia mucho, ¿sabes? Es algo muy necesario para todas las personas. Y yo me consideré que con eso tenía bastante, que eso me iba a ocupar toda la vida, y para el nivel de dedicación y de intensidad que yo le quería dedicar a mi trabajo, no sé, nunca pensé que pudiera yo hacer algo de tipo de actor. De actor, sí. No sé, a lo mejor estaba equivocado. Yo creo que sí que estás equivocada, ¿eh? Porque yo veo muchos actores, bueno, es mi trabajo, y tú tienes madera. Bueno, nunca es tarde. Bien. Desde luego, desde ese punto de vista, sí, ahora desde luego tengo una tranquilidad. Desde hace como 5 o 10 años, tengo 70, ya para 71, como que tengo otro voltaje, ¿sabes? Que lo noto en muchas circunstancias de la vida, antes de una actuación, ya no me pongo nervioso, ya no me late el corazón antes de cualquier compromiso. Considero que me ha temperado mucho, o sea que he ganado mucho en tranquilidad y en cuajo, ¿no? Yo creo que eso es una característica buena de un actor también. Pero bueno, que no sé, que si me propusieran algo, no sé, que no creo, pero quizá lo miraría con una mirada diferente a como lo he visto siempre. De las poquísimas cosas que he hecho de actor ha sido de Frankenstein, y no me veo mal haciendo de Frankenstein, la verdad. No me veo mal, pongo ahí una cara de cierta complicidad, de un poco ¿Lo ves? Con Alaska, sí, la verdad que no está mal. Este es un podcast que se llama Cineastas Cinéfilos. ¿Te consideras cinéfilo? Sí, desde pequeño me gusta el cine, ¿no? Esto que he contado de los salesianos, que fue mi primera experiencia como cantar en el coro de la misa a diario, pero algunos domingos estaba en cine también. Recuerdo las primeras películas que vi fueron las de Frankenstein, curiosamente, que me dio tanto miedo que me metí debajo del banco, prácticamente debajo de la sotana de un cura que había allí. Y veíamos películas del oeste, de esto y del otro. Después vi con 7, 8 años en los cines de verano las películas de Marisol, las películas de Joselito, de La Voz de Oro. Mi primera experiencia con el rock and roll, Enrique Guzmán cantando el Popotito, eso lo vi en el cine de verano en Cádiz también, en el año 59, 57, 58, en esos años.
Y siempre me gustó el cine, siempre me gustó. Yo creo que como todo el mundo, no sé, el cine era como esto que he hablado del coro que todos cantaban. A todo el mundo le gustaba el cine. ¿A quién no le iba a gustar el cine? Ver una película. Ver una película era viajar en el tiempo y en el espacio. Así que yo creo que después ya hay circunstancias en la vida que te hacen ver el cine de otra forma. Pero yo sí, para mi crecimiento y mi educación ha sido fundamental. Los domingos de cine, es decir, la sesión popular, la sesión infantil de cine. Y después ya en la universidad, ya en el COU, ya con 17, 18 años, el cineclub. El cineclub para mí es importantísimo, las películas de Godard, que me las mamaba una y otra vez, las de Truffaut, películas de arte y ensayo que llamábamos, y que eso creaba otra afición más fuerte al cine. Sigo con ella, sigo con esa afición, procuro ver cine casi todos los días en mi casa, raro es el día que no por la noche Ana y yo no vemos una peli. En la tele, claro, ya. Y al cine sigo yendo. El día del espectador, que en Sevilla es el miércoles, somos una peñita que solemos vernos los miércoles y ir al cine. Nos gusta el cuarto oscuro. Muy bien. Ahora está de moda llamar a los documentales películas de no ficción. ¿Un día Lobo López es un documental o no es un documental? Está de moda llamar a los documentales películas de no ficción. Sí, es como si estuviese prohibido llamar documentales. Ahora es película de no ficción. Un día Lobo López es un documental, con sus características, con sus particularidades, Sí, pero... Yo creo que sí, creo que sí. Sí, bueno, que los documentales siempre hay algo de vida que se crea, pues sí, es normal, y en este caso que es musical y que se hace ese enlace. Sí, yo veo que esto es un documental, yo estoy muy contento de que lo sea así. Lo que me gusta de este documental es que para mí, que también soy muy aficionado a los documentales, para mí un documental es una cosa que te ilustra sobre un campo de la vida que desconoces, o bien los animales en la selva, o bien cómo se fraguó la Alemania de Hitler, o bien, yo qué sé, Einstein, sus primeros años, cualquier cosa que te documente sobre la vida. Yo creo que esto te documenta sobre un aspecto de la vida nuestra, de una serie de personas que hicimos un disco, y yo creo que te cuenta sobre todo desde un punto de vista musical, porque tiene música, o sea, hay música que parece que es como si se estuviera creando ahí, da una sensación como de que se revisa, pero de una forma, no es música que se está comentando desde la actualidad, sino que se está como reelaborando. Y bueno, eso me hace sentirme muy bien con esta película porque me parece muy original, la verdad, en ese aspecto. Esta película de no ficción. Sí, un día Lobo López habla de música, de arte, de creatividad, pero sobre todo habla de vida. Sí, bueno... Te has desnudado mucho, un poquito, poco en la película. Bueno, hombre, yo creo que... ¿Has contado cosas que no habías contado nunca? Seguramente no porque ya tengo una edad y claro, también soy un clásico, llevo ya siendo un clásico hace muchos años ya, entonces me han preguntado todo lo preguntable y mi vida es una anécdota constante en ciertos aspectos, pero claro, no tengo más remedio que haberla contado. Seguramente sí, pero lo que pasa es que yo me ingenio también a veces para decir las cosas y siempre sacar consecuencias laterales, intentar descubrir algo. A mí me encanta descubrir algo nuevo sobre mi vida, pero lo que me importa de la pregunta tuya es que es la visión que tenemos, que yo tengo concretamente como artista, que es una palabra que me cuesta también de aceptar, pero bueno, la acepto, soy un artista clásico. La visión que tengo sobre la vida es que la vida es el objeto de nuestro arte. Entonces la vida de por sí ya es una pieza de arte extraordinaria. O sea, mi devoción por el arte nace de que es que, como hacen los cámaras o los que hacen así, encuadran, dice esto, lo voy a ver así. Pues sí, yo tengo esa visión de la vida, que la vida es un arte, pero que antes que arte la vida es la vida es lo que tenemos, la vida es importantísima. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más importante vivir que el arte. Si hubiera que decidir entre vivir y el arte, aunque para mí son la misma cosa, pero no nos equivoquemos, la vida es lo primero, sí.
La vida es la esencia de todo y yo pues en este documental intento, yo creo que ya en el disco estas canciones son las canciones de las más desnudas que yo he escrito en mi vida. Me estoy escribiendo ahora canciones que yo intento no, que veo que me están saliendo, están expresando cosas de mí que no había sido yo capaz de expresar hasta ahora. Pero en el año 92, cuando yo consigo enlazar esas canciones, creo que estoy contando una forma de ser y de vivir, y me estoy mirando al espejo con profundidad y con sinceridad, y estoy explicando lo que soy. Y con orgullo, y con miedo, y con reír y llorar, ¿sabes? Que no con prepotencia de decir, tengo claro lo que soy, no, también con la duda y con la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Que es lo que me interesa de la vida. El arte que un poco que está ahí, que abre puertas, pero que también se niega a sí mismo, el arte que niega su propio reverenciarse a sí mismo. Eso también lo he tenido muy presente, ¿no? Porque siempre lo he visto en los artistas que me han interesado, en Bob Dylan, en Miles Davis, y en este y en lo otro, ¿sabes? Lo he visto siempre como una mirada siempre dispuesta a de pronto hacer un giro inesperado y a renunciar a todo. Hablemos un poco de musicales. ¿Gene Kelly o Fred Astaire? Bueno, los dos. Fred Astaire tiene una elegancia innata. Era un poquillo pedante. Gene Kelly no tenía esa pedantería, pero lo que pasa es que Astaire sin duda que tenía una composición... Una técnica, y ¿no? Una técnica, más que técnica, porque técnica yo creo que tiene más el otro, pero es que tiene una elegancia que era una estatua bailando. Tiene una elegancia y una armonía en el cuerpo. El otro era como más currante, el otro es como que se lo tenía que currar más. Sí. Y de hecho yo creo que hacía cosas más difíciles que Fred Astaire, pero lo de Fred Astaire hacía cosas tan sencillas, pero tan emotivas y tan vibrantes que yo creo que ponía en relieve eso, la gran capacidad artística que tenía de hacer movimientos grandiosos con mínimos gestos. ¿Ginger Rogers o Sid Charisse? Las dos, la Cherise o Charisse, como se dicen los americanos, me parecía una morena extraordinaria, una belleza y unas piernas larguísimas y una sensualidad bestial, quizás más todavía que Ginger Rogers. Que Ginger, quizás, no sé, tampoco soy gran experto en eso, pero a mí me entusiasma desde luego. ¿Peret o Manolo Escobar? Hombre, Peret. Sí. Peret, aunque Manolo también tiene sus cositas que me han gustado, pero Peret para mí es un genio. ¿Lola Flores o Carmen Sevilla? También tiene Carmen Sevilla cosas que me enamoran, pero Lola Flores es una genia también. ¿La peli que más veces has visto? Pues la peli que más veces he visto seguramente por la televisión ha sido El Padrino, sea cualquiera de las tres películas. Cada vez que la ponen yo me quedo ahí por donde vaya. Y en el cine pues seguramente Pierrot el Loco de Godard, que en su época pues iba al cine a verla cada vez que podía. ¿Esa película que no volverías a ver ni que te torturasen? No, pues sí, la he olvidado. Si lo pasé tan mal, si no me salí del cine, tenemos la facilidad, yo creo, la cualidad de los humanos de olvidar las cosas malas. No. El arte nunca puede ser una tortura, no quiero recordar ninguna tortura artística. O sea, si una película te desagrada tan profundamente o te aburre, o te duermes o te vas. También debo decirte que me he dormido en grandes películas y no me da vergüenza. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, Johnny cogió su fusil. Ah. Estaba reventado, estaba destrozado, había bebido mucho y estaba muy bonito, pero me quedé frito. Tengo una cierta facilidad para dormir en el cine. ¿Eres de Berlanga? Muchísimo. El Verdugo, Plácido, la Escopeta Nacional, ¿eso por qué no se ha superado? No se ha superado porque, bueno, primero porque no está Ascona, porque sobre todo tiene una visión, Berlanga tiene una visión profundamente española. Es como los cuadros de Velázquez, las lanzas, estos movimientos tan desplegados de personajes, cómo compone un personaje colectivo con muchos personajes individuales.
Eso es el barroquismo español. Y después su ingenio, su amor por el cine, su amor por las palabras, yo creo que es insuperable. Para mí Plácido parece que es una película insuperable, insuperable. Desde la que he visto también en televisión, pues cada vez que la ponen, la veo, está claro. Carlos Saura, otro crack. ¿Alguna preferida? Varias, Deprisa, sin duda una de ellas, pero en su momento películas como Pipermin Frappé o La caza, por ejemplo, me gustaron muchísimo cuando empezó. Después, en su época musical, también, sobre todo la de Antonio Gades y la de Carmen. La de Carmen me gustó muchísimo. ¿Te sabes alguna frase o coletilla de Torrente, por situarnos ya en cine español más actual? Sí, bueno, estaba recordando, ¿sabes? Cuando dice que la droga es mala, dice, pone, ¿ves? ¿Tú ves? ¿Te hace algo? Pues ya, Si hicieran un biopic tuyo, ¿qué actor te gustaría que lo hiciera? Barra libre, ¿eh? ¿Vivo o muerto? ¿Qué actor te gustaría que fuese Kiko Veneno? Una pregunta también difícil de ver, ¿qué actor vería yo? No sé, si yo fuera productor, director de casting, tuviera que hacer una película, ¿a quién cogería de mi alma? Claro, tendría que ser una persona... Sacristán. José Sacristán. Sacristán, un actor que yo lo admiro muchísimo, pero no tiene cualidad musical. Tiene que ser un actor con un porte... Que hubiese también... Claro, algo... que cantara o que tuviera esa chispa rítmica. Tiene que ser un personaje más... Él ha cantado, ¿eh? ¿Sí? Sí, en Flor de Otoño cantaba y él se arranca, ¿eh? No es que tenga mucha técnica ni tal, pero... No, pero seguramente hubiera cogido a alguien más nervioso. Más nervioso, no te sé decir quién. Antonio de la Torre, que es un actor también así más moderno. Antonio de la Torre, por ejemplo, tiene esa chispa, sí. Vale, tiene esa chispa. Pues nos quedamos con Antonio de la Torre. ¿Relacionas alguna película con alguna novia que tuviste, que la llevaste al cine, que os enamorasteis allí, que hicisteis manitas? No de enamorarme allí, de estar en el cine, hacer manitas en el cine, sí, pero de enamorarme en el cine, no. Bueno, que fuese un ingrediente más el día que fuisteis al cine a ver... Sí, seguro que sí. ¿Algún género cinematográfico preferido? Bueno, el cine de arte y ensayo me gustaba muchísimo en aquella época. ¿Por qué? Porque es que el cine de arte y ensayo era como que cabía todo. Lo mismo, recuerdo una película, por ejemplo, que era... lo mismo te ponían películas de Truffaut, El pequeño salvaje, por ejemplo, una película emocionante, ¿no? O Bande Apart, o A Bout de Souffle, películas que tú veías cuál era el arte y el ensayo, porque era un lenguaje nuevo que se estaba creando. Pero, por ejemplo, me acuerdo una vez que fuimos a ver una película de arte y ensayo y era un grupo de jazz, de negros, todos de jazz, que van a ensayar al ensayo. Es un ensayo en Estados Unidos, en América, en alguna parte de Norteamérica. Llegan al ensayo, bajan unas escaleras, como estos semisótanos que hay en Londres o algo así, se meten allí y empiezan a ensayar, no les sale, no tienen ganas de tocar, empiezan a discutir, no cogen el punto, están de mal humor, en todo les sale mal, hasta ya dicen, y lo que les pasaba es que eran todos yonkis y entonces lo que están esperando es que no había llegado el camello. Eso es lo que le pasaba. Entonces llega el camello, o uno va por el camello, se ponen de heroína y empiezan a tocar divinamente. ¿Sabes? Eso me iluminó muchísimo sobre el arte de la vida y el arte del cine. Hay que ver qué osadía de hacer una película de esto. O sea, ¿cuál es el argumento de esto? El argumento es que esta gente son necesitados de ciertas drogas para poder hacer música. ¿Qué es lo importante? ¿La droga o la música? Y ya está, ya no tiene más temas, no hay nada, ahí no hay características personales, no hay nada, no hay acción, no hay argumento, nada más, no es musical, porque allí lo que se habla es poquísimo, no se manifiesta ningún carácter, sino hay solamente hay dos tipos, el que no tiene droga, que está malhumorado, y el que ya ha tomado droga, que es un espíritu musical, y la armonía entra en su vida, ¿no?
Y me pareció muy bonito que con elementos tan mínimos se pudiera hacer un relato. Y después, claro, lo que me gustaba es que cuando empiezan a tocar bien esos tíos te atrapan. Entonces, hostia, estoy disfrutando aquí con esta música que hacen estos tíos. Un personaje de cine para la eternidad, un personaje preferido, un referente. Hombre, tengo muchos, por ejemplo, el Jean-Paul Belmondo de Abu de Souf, por ejemplo, una forma de ver la vida, una forma de vivir la vida y de verla, de sentirla y de comunicarla, que siempre ha sido algo diferente, algo único, por ejemplo, ese, sí. Hay muchos personajes que yo tengo metido dentro. Robert De Niro, de Marlon Brando, de Sacristán, de Fernando Fernán Gómez, de muchísimas cosas. Pero... Fernando Fernán Gómez, ojo, no lo habíamos sacado a colación, ¿eh? Qué maravilloso, sí, es una cosa... Un actor y director, creador... Una mente extraordinaria, Sin duda, sí. Yo era devoto hasta de sus películas comerciales, cuando era un galán así de comedias de un poco de segundo grado, pero extraordinario. Es como Alfredo Landa, que nos gusta, haga películas serias o haga comedias. Sí, en otro contexto, porque este es mucho antes, pero sin duda un personaje inolvidable. Para concluir, las películas donde mejor se ven es en un cine. ¿Viva los cines siempre? Para mí sí. Y mira que yo veo hasta en el ordenador y hasta en el móvil, puedo ver un partido de fútbol. Pero una película en el móvil creo que no he llegado a ver nunca. No he llegado, ¿eh? Y sé de gente que tiene una buena técnica para verla, te la pones muy cerca y tal, y puede, o sea, quiero decir, se puede apoderar de ti, pero me gusta mucho sentir la oscuridad, la comunión que hay en el cine, de que estás con gente que no conoces, pero estás compartiendo algo. Y de alguna forma estás sintiendo lo mismo y uno se ríe, otros no, uno se mueve, se inquieta ante una escena, otro se sorprende, y entonces ese aspecto social, colectivo que muestra el cine, como el teatro griego, la catarsis, la unión del público, el público como un coro, el público como un sujeto variado, múltiple, pero que yo necesito el coro, soy muy celoso de mi intimidad y de mi individualismo, pero hay una cosa que creo que hoy estamos viviendo una apoteosis del individualismo y del egoísmo que no creo que estamos descerrajando muchísimo la vida, que el componente social de la vida se manifiesta en sitios como en el cine y lo necesitamos totalmente. Pues que por muchos años haya cines. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Pues antes de hablar de Un día Lobo López, quería recomendar uno de tus primeros documentales, un cortometraje, se llama El desorden de los sentidos. Es maravilloso. ¿Qué ha sido de Gerardo y Antonio, sus dos protagonistas? ¿Seguís en contacto como 10 años después? Sí, justo este verano pasado, hace 10 años que lo rodamos, es cierto, en 2012. Bueno, El desorden era una pieza con un tinte familiar, muy cercana. Uno de los protagonistas, Antonio, es primo hermano de la productora Irene Hens, era la productora de ese cortometraje y es la productora de Un día Lobo López también. Qué bien. Bueno, entonces sí, Antonio lo veo todos los años. Claro, ya es un hombre, pese a sus dificultades físicas y mentales, ha crecido mucho. Y claro, le tengo muchísimo cariño, lo quiero mucho, Antonio. A Gerardo lo veo menos, creo que hace ya al menos 4 o 5 años que no lo veo. Sigue militando el Camino de Santiago. Recordemos que hablaba de un Camino de Santiago por parte de dos personas con diversidad funcional. Exactamente, sí.
En el caso de Gerardo, él es sordo y ciego, pero lo que no le impide ser un cachondo mental y ser una persona muy cercana, muy entrañable, muy divertido. Bueno, él junto a Javier Pitillas, que es un poco la persona, el fundador, y que lleva un poco adelante este proyecto cada vez más gigantesco en el que se unen más personas. Sigue haciendo el Camino de Santiago y bueno, ahí sigue recorriendo ese camino a su manera también, como puede, como todos. Bueno, pues que la gente vea el desorden de los sentidos y vamos con Un día Lobo López. ¿Cómo llegas tú a la película? Bueno, supongo que llegamos por diferentes puntos. Por un lado, yo siempre he sido admirador de Kiko. Yo había hecho diferentes trabajos televisivos relacionados con el documental musical. Uno especialmente a Kiko le había gustado mucho. Yo conozco a Amapola, la hija de Kiko, es amiga. Su compañero Guille es el co-guionista de esta peli. Entonces, bueno, también surge de una manera bastante natural. Creo que también fue idea de Irene el hacer algo con Kiko, hacer algo... Bueno, valoramos que no había realmente ninguna película documental que tratara su carrera un poco de manera un poco más global, aunque en este caso en concreto se centra en algunos años, pero creo que bueno, que sí tienen un poco que rescatan un poco la apuesta de Kiko y la forma, etcétera. Y bueno, cuando se lo planteamos a Kiko, él tenía también, él creía en la historia que le estábamos contando, él también había pensado algo parecido, él le parecía como muy pertinente centrarse en esos años previos al Cantecito, previos a la Expo del 92 en Sevilla. Entonces, bueno, ha fluido de una manera bastante natural. Este es un podcast que se llama Cineastas Cinéfilos. ¿Tú eres muy cinéfilo? ¿Cinéfilo de versión original subtitulada? ¿Cinéfilo de palomitas? ¿De las dos cosas? Lo intento ver el cine. Bueno, no es que no lo intente ver, yo vivo el cine y lo consumo de la misma forma en la que consumo la música o en la que intento consumir cualquier tipo de arte. No veo cualquier tipo de película que me pueda estimular, independientemente de si es una película muy sesuda o si es una película divertida. Yo creo que la grandeza del cine y la grandeza del arte en general está un poco ahí. Evidentemente hay cosas que me mueven y que me sirven, pero por eso mismo lo utilizo casi como una herramienta. Hay películas que me llevan a reflexionar o me sugieren, me despiertan cierto tipo de reflexiones, y hay películas a las que me enfrento alegremente desde el inicio solo con la intención de divertirme o desconectar. ¿Cuál es esa película que viste de pequeño y que nunca olvidarás? Buah, que yo creo que no existe, no tuve un flechazo con el cine de pequeño, no respondo a esa llamada, ¿no?, que se pinta muchas veces con respecto a algunos directores o productores. Yo no tuve eso, llegué al cine por accidente, llegué al cine ya bastante mayor, empecé a estudiar de verdad cine bastante mayor, empecé a trabajar en él ya casi entrada a la treintena. Yo había estudiado comunicación audiovisual de muy jovencito. Lo poco que olisqué en ese momento me generó bastante rechazo. Y bueno, seguí estudiando, luego hice historia del arte y por una serie de casualidades de la vida entré de lleno por diferentes flancos en el mundo del cine. Pero no recuerdo una película que me despertara. Me han despertado muchas más películas con 35 años que algo que vi con 12 años o con 9 años, que sí, me ha despertado mucho más encontrarme con el cine de Pedro Costa con 30 y pico años. O descubrir, estudiar y revisitar a los grandes maestros, a Tarkovsky, a Bergman, que ver una película de Spielberg con 12 años y que aquello me cambiara la vida, ¿no? Bueno, lo viví como un divertimento, ese tipo de cine, pero algo que realmente me coge, me remueve y me desgarra y me estimula, lo he vivido ya de bastante mayor.
La escritora Anita Loos decía que ella había aprendido a besar viendo películas en el cine. ¿Tú qué has aprendido en el cine? ¿Qué te ha enseñado? Bueno, supongo que muchas cosas, ¿no? Tanto consumiéndolo como trabajándolo. Yo cuando empecé a trabajar en cine empecé de meritorio, que es algo que está muy distante a la idea de la persona que hace méritos para ser director. Yo he hecho toda la carrera de dirección, de meritorio, auxiliar, tercero, segundo de rodaje, segundo de papeles, ayudante, es decir... No te dejaste nada, ¿no? No me dejé nada por el camino. ¿Falta algún eslabón? Pocos. He tanteado alguna vez he tenido la suerte de cubrir en algún momento algún compañero script. En el departamento de dirección he hecho muchas cosas y por suerte a muchos niveles. Y he aprendido mucho, bueno, ha formado parte de mi vida porque el mero oficio del cine es bastante exigente y bueno, te implica una cantidad de tiempo y de energía que te consume y es muy difícil desvincularlo cuando estás metido un poco en esa dinámica de tu propia vida. Los últimos 15 años de mi vida han sido más cine que otra cosa. Entonces, la pregunta sería casi que aprendí en los últimos 15 años a sobrevivir casi. Y además te has metido en el mundo del documental, o sea, te has complicado la vida, ni que sea económicamente, porque debe costar convencer, conseguir pasta para un documental. Sí, bueno, y en el caso de Un día Lobo López ha sido bastante sencillo. Yo vengo de hacer películas mucho más complicadas. Sí. Mi último largo se llama Barzag. Sí. Bueno, también nos pilló el año del COVID. Es un largometraje muy diferente, muy contemplativo, bastante conceptual. Quiero pensar que con muchas capas de lectura y con cierta profundidad. Y aunque a priori funciona a nivel internacional, porque se movió por festivales de prestigio, nos costó mucho trabajo levantarlo. Y veníamos de hacer también otra pieza que había funcionado, pero bueno, con ciertos mimbres que supongo que son, o que tienen menos atractivo para la administración que hacer algo un poco más alegre, que vamos a quedarnos con ese adjetivo, no como es el caso de Un día Lobo López. ¿Cuál es la película que más veces has visto? Lores de Arabia. Sí, estoy enamorado de la fotografía, estoy enamorado de algunas secuencias, estoy enamorado de la música, de Maurice Jarre. Sí, quizá Lores de Arabia recuerdo en la universidad ya tuvimos un profesor, Carlos Colón, que nos daba la música en el espectáculo cinematográfico y bueno, la tengo como muy asociada a este profesor, ¿no? Que ha sido crítico muchos años en Sevilla. Recuerdo su silueta delante de la pantalla, daba clases magistrales, ¿no? Con un verbo justo y bueno, daba bastante paz enfrentarte a eso. Yo que llegaba del pueblo, yo soy de los palacios de un pueblo pequeñito entre Sevilla y Cádiz, y cogía el autobús y llegaba allí a primera hora de clase, ahí semi dormido todavía, me enfrentaba a esas clases magistrales, tengo el recuerdo unido a eso. Ya la conocía, pues ya la había visto antes, ¿no? La Lores de Arabia, pero la he revisitado muchas veces, me parece espectacular, maneja los tiempos de una manera brillante. Hay secuencias con cierta extrañeza que son súper contemporáneas, me parece maravillosa. Alguien te dice que no ve cine en blanco y negro, tú ni te preocupas en explicárselo, supongo, allá él o ella. Sí, es un poco lo que te decía antes, me parece una torpeza negar las cosas por sistema, ¿no? Nos tenemos que quitar muchos prejuicios a todos los niveles con respecto a cualquier tipo de consumo. Evidentemente hay cosas que te han marcado más en tu vida y cosas que, bueno, ciertas líneas, ciertas fugas que te son como más familiares, más sugestivas y te mueven, estás un poco más predispuesto, más abierto a eso. Y también depende del momento en el que tú te encuentres, tienes más capacidad y más paciencia para abrir un poco más la puerta y para darte un poco más de tiempo para consumir otras cosas, ¿no? Pero yo creo que todo forma un poco parte de eso, del momento en el que nos encontramos
Pero me parece muy sabio el no cerrar la puerta a nada o a casi nada. Mira, acabas de hablar de Lawrence de Arabia y ahora se han puesto de moda las pelis de 2 horas y pico, 3 horas. ¿Qué dices de ello? ¿Vaya coñazo o que no? Viva la libertad de extensión, ¿no? Por supuesto, viva la libertad en general. Y hay cierto tipo de discursos que necesitan un tiempo y necesitan un espacio. Yo reivindico el diálogo dentro de la sala, el poder estrenar en una sala de cine. Y es algo maravilloso. El poder concebir una película para que se pueda exhibir en una sala de cine es algo maravilloso. Lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de la sala de cine, y el poder compartir esa especie de energía que mueve al público, se comparte y se contagia, es algo que, bueno, que muy difícilmente puede ocurrir en otro tipo de consumo, ¿no? Y hay cierto tipo de películas que necesitan ese tiempo y necesitan generar y se conciben para generar, para sugestionar al espectador, y hoy más que nunca son necesarias. Necesitamos este tipo de espacios como las salas de cine para que el espectador deje por un momento la lluvia tóxica de información gigantesca a la que estamos sometidos todo el tiempo y pueda por un momento centrarse en algo y poder dialogar realmente con algo, y que eso le sugiera y que pueda completar, como ocurre, como debería ocurrir, creo, con cualquier tipo de obra de arte, pueda completar el mensaje, ¿no? Si eso ocurre realmente, si tú puedes llegar a completar el mensaje de la película, dialogar con ella, no solo en ese momento, sino pasados los días, entonces para mí se cierra el círculo y es cuando adopta el absoluto valor. Cerremos otro círculo y recomiéndanos Un día Lobo López. ¿Por qué gustará a la gente? ¿Qué encontrará? Yo creo que, en primer lugar, Un día Lobo López es una experiencia musical. Es una película documental muy divertida. Creo que de las cosas más bonitas que me han ocurrido, y creo que hablo en nombre de todo el equipo, es que al salir de las primeras proyecciones, bueno, la gente, la idea que se repetía más es: tengo un buen rollo encima ahora mismo, y me parece que, bueno, está muy ligado a lo que es el disco, está muy pensado a nivel conceptual, ¿no? Lo que es el disco de Échate un cantecito, o se ha remado muy a favor de eso. A nivel de sensación y a nivel formal, la peli está concebida o se muestra o se ha transformado a nivel de herramientas y a nivel formal como una especie de mesa de mezcla, como la grabación de un disco en el que van entrando y saliendo todo el tiempo nuevas pistas de música, nuevos personajes, se van generando espacios, se está conviviendo entre dos ciudades, entre la ciudad en la que, bueno, se pensó y se gestó el disco, que fue Sevilla, y en la que se ejecutó, que fue Londres, y de alguna manera se revisita todo el tiempo el disco. Entonces, bueno, yo creo que la gente va a encontrar un documental musical en el que, en este caso, sí se habla de música y sí se muestra la música y el proceso de creación musical. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Rolling, 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 rolling.